Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. «500 razones para proclamar». Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Sembrar poco, cosechar poco. Sembrar mucho, cosechar mucho. Sean bienvenidos a nuestro programa Sembrando Palabras de Vida. Gracias a Dios por su palabra, porque la podemos tener aquí en nuestras manos, que la podemos leer y estudiarla en el momento que lo dispongamos. Sin embargo, no todos tienen esta accesibilidad a la palabra porque requieren que sea traducida a su idioma o se encuentre en otro formato como el braille. Diferentes personas, diferentes necesidades. Este día estaremos siendo retados por la palabra para aprender a sembrar
El que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. Lo menciona la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Con esto vamos a dar inicio a nuestro programa y queremos invitarles a que permanezcan hasta el final. Relativamente estable económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando. Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Ese fue mi único refugio, esa fue mi única fortaleza, mi única ganas de seguir viviendo. Hemos dejado nuestra nación y familia por un sueño, pero ahí, en medio de la soledad, el hambre y el frío, Dios nos acompaña y la Biblia es nuestra fuerza y esperanza. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. Hay un libro que ha inspirado al mundo. Un libro que ha marcado la historia. Un libro que ha transformado a millares. Un libro escrito no en papel, sino en los corazones. La Biblia, nuestra razón, nuestra misión, nuestra luz, la base de nuestra fe. México, 1878. La Agencia Bíblica es la primera asociación dedicada a la publicación y distribución de la Biblia en México. Bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios y miembros de todas las denominaciones se unieron para que la Biblia pudiera llegar a cada ciudad o pueblo en México. Miles de Biblias se transportaron por todos los medios posibles y a base de gran esfuerzo, el sueño comenzó a hacerse realidad. Los colportores fueron parte fundamental en la distribución. Se colgaban un morral con Biblias e iban de pueblo en pueblo compartiendo las buenas nuevas. Muchos sufrieron grandes pruebas y muchos de ellos fueron incluso asesinados por llevar las Biblias, pero gracias a su incansable esfuerzo, cada día la Biblia estaba presente en más lugares, en más hogares y en más familias. Después de 88 años de funcionar como agencia bíblica con grandes resultados, deciden formalizarse y convertirse en la Sociedad Bíblica de México, Asociación Civil.
comprometidos con la producción. Comprometidos con la distribución. Comprometidos con la traducción de la Biblia a lenguas indígenas. Comprometidos con el apoyo social. Comprometidos con el apoyo a las iglesias. Hemos construido hermosas amistades con otras sociedades bíblicas. Muchos años han pasado. Muchas personas. Muchos capítulos. Muchas historias que recordar. Muchos testimonios que contar. Pero aún nos faltan 80 millones. Actualmente en México Son asesinadas más de 2.800 mujeres. Actualmente en México Suceden más de 35.000 asesinatos. Actualmente en México
11 millones de hogares albergan un delincuente. Actualmente en México Suceden más de 33,000 secuestros. 86% de los hogares sufren violencia emocional. 52% de las mujeres son golpeadas por su cónyuge. 62% de los niños sufren violencia física. 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual. El 73% de la población vive insegura. 9 cárteles de narcotráfico operan en el territorio nacional. 3 de cada 10 personas son víctimas de la corrupción. 30.6 millones de jóvenes necesitan encontrar su destino. Somos el primer lugar en embarazos adolescentes. México es el primer lugar en el mundo en difusión de pornografía infantil. Y estas cifras van en aumento. ¿Hasta cuándo? Solo Dios puede cambiar México. Solo Dios puede cambiar nuestra historia. Solo Él puede hacernos volver a vivir. Solo su palabra puede ablandar los corazones. hay esperanza para México. Esperanza para México. Necesitamos llevar la Biblia a nuestra nación. Tú eres parte de esta misión. Juntos podemos más. Lo que sucede en México es responsabilidad de todos. Cambiemos el rumbo de nuestra nación. He vivido toda mi vida en la calle, banda. Hasta el día de hoy. He probado todas las drogas que te puedas imaginar, banda. Y esas arruinaron mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y a mis oídos llegó la palabra de Dios. Con un aparato que se llama proclamador. Ese con la pura luz del sol suena. Y escucho la palabra de Dios. Mi esposa lo recibió muy contenta. Y me compartió de la palabra. Pero en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios. Un día mi esposa se enfermó y poco después falleció. Después de su muerte, las drogas se apoderaron más de mí. Y un día pasó algo horrible. Unos muchachos me confundieron con un ratero y comenzaron a quemarme en vida. Me golpearon, me tiraron hachazos, prendieron fuego a mis manos y comenzaron a arrastrarme por la calle. Uno de ellos, lleno de enojo, me preguntó gritando: ¿cómo quieres morir, valedor? ¿Quemado? ¿Con hachazos o arrastrado? Yo le contesté mirándole a los ojos: como Dios quiere que muera, así he de morir. Entonces, de forma sorpresiva, me soltaron y se fueron. Para mí, ese fue un milagro. Y me di cuenta que Dios existía. Mi cuerpo todavía tiene las marcas, pero para mí no son marcas de dolor, sino de alegría, porque Dios me salvó. Ya no quiero vivir más en la calle. Necesitamos más proclamadores para ayudar a gente como yo. Este es un llamado de amor. Es una invitación a la generosidad.
Ya estamos listos con nuestro bloque de alabanza. Vamos a agradecerle a Dios por todas sus bondades. Haré la simiente preciosa. Si usted lo sabe, por favor, acompañe. La simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios, al hallarme en la casa de Dios. ¡Qué hermosa interpretación! Continuamos en nuestro programa. Ya está lista la participación del pastor Pedro Olvera. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés AR. Vamos a escuchar su mensaje. Deseando que la paz del alto Dios sea sobre sus vidas, les saludamos este hermoso día agradeciendo al Señor por el privilegio que tenemos. Estamos ante una situación muy particular en nuestra generación el día de hoy. Estamos viviendo situaciones muy difíciles y demasiado alarmantes. Y creo que es una de las experiencias que la humanidad ha tenido y a la que podemos considerar como más grave. En estas circunstancias no hay lugar a duda de que lo más importante es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos un hermoso ejemplo que es uno de los caudillos más importantes del pueblo de Israel. Estoy hablando de Josué. Josué entra a la historia de la escena bíblica cuando es partícipe de la responsabilidad que Moisés está llevando. Incluso Josué entra como siervo de Moisés y hasta la muerte de este es un fiel siervo de Moisés. Cuando Dios encomienda que el pueblo de Israel tenga que entrar a la tierra prometida,
una tierra que ellos esperaban celosamente. Es a Josué al que le toca repartir esa tierra, al que le toca conquistar esa tierra, y es un premio a un esfuerzo que él hizo. Recordarán que dentro de las experiencias del pueblo de Israel, cuando Moisés habla de la tierra prometida, como un buen estratega militar, hace o envía a 12 espías que verifiquen cuál es la situación de la tierra, qué cantidad de población hay, y es decir, fueran a hacer un reconocimiento militar en toda la extensión de la palabra. Josué fue parte de esos 12 espías que llegaron a la tierra prometida, pero fue uno de los 2 que llegaron con una actitud demasiado positiva, viendo la posibilidad de lograr conquistar esa tierra, a diferencia de los otros 10 que llegaron con una actitud de miedo, de pavor, donde creyeron que era imposible conquistar la tierra que Dios les había prometido. A Josué y a Caleb, como consecuencia de esa actitud valiente, el Señor les dio el privilegio de entrar a la tierra prometida, y a Josué de ser el caudillo que repartiera esa tierra. No fue una tarea fácil, sin embargo, Josué logró llevar adelante esa inmensa tarea porque tenía 2 aspectos muy importantes que son una recomendación de parte del mismo Señor. Es decir, estoy hablando de Josué capítulo 1 en sus versículos 8 y 9, que esta es una de las porciones probablemente más populares que tengamos como iglesia cuando nos referimos a la Sagrada Escritura. Josué recibe de parte del Señor esta hermosa palabra. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta actitud que el Señor le pide a Josué a través de Moisés son virtudes que deberían de ser parte del carácter de quienes conformamos esta generación. Estoy hablando del término esfuerzo y sé valiente, es decir, el esfuerzo y el valor son 2 aspectos muy importantes del carácter del ser humano, que hoy indudablemente son de los que más carecemos. No podemos olvidarnos que a esta generación, entre otros títulos, se le ha dado el nombre de una generación millennials, pero también de una generación cristal, porque no tiene la suficiente fuerza de carácter para llevar adelante lo que sería el propio proyecto de vida. Estoy haciendo este video en el contexto de una de las noticias que probablemente más nos haya impactado, y es el hecho de saber que aquí en México una pequeña de 12 años se suicidó. Estamos hablando de una niña de 12 años que no debería de tener ninguna experiencia con relación a la vida, porque su propósito en este momento solo sería jugar y estudiar. Sin embargo, debió de haber visto la vida muy difícil, donde ella misma se suicida. Y es también la experiencia de alguno de los estudiantes que en México la semana pasada también tuvo la misma decisión. Y una serie de circunstancias que suceden que son terribles. La experiencia del tráiler en San Antonio, Texas, que deja más de 53 muertos, o lo que sería la balacera que se suscita el día 4 de julio en Estados Unidos. Amén. ¿O qué decir de la situación tan terrible que nuestra nación está viviendo? En este contexto tan importante de nuestra sociedad, indudablemente lo que más se requiere del carácter de no solo de los jóvenes, de la familia, de los varones, de la esposa misma, es el esfuerzo y el valor. No es posible que el esfuerzo y el valor se hagan patentes en nuestro carácter si no es a través de la estabilidad de una familia o
de la responsabilidad de un padre. El ejemplo al que hago alusión en cuanto a la vida de Josué como hombre nos lo deja plasmado en el último gran discurso que él diera, en una situación en la que la generación a la que él está encabezando, a pesar de ser una generación muy nueva, no tiene un conocimiento perfecto de Dios y está siendo asediado por los habitantes de alrededor. Ante esa circunstancia, Josué no solamente nos lega el ejemplo de su propia vida, sino una determinación muy valiente que la tenemos registrada en el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. Dice el texto sagrado: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está presentando en el contexto de esta hermosa frase la situación social por la que se está atravesando. El pueblo está divagando entre dos pensamientos: los dioses ajenos o el servicio al Señor. Y cuando hablo de los dioses ajenos en el contexto del libro de Josué, he dicho, estamos hablando de la influencia negativa que los habitantes de alrededor estaban produciendo en el pueblo de Israel, tanto que el pueblo de Israel estaba viviendo en un concepto de anarquía, en un concepto donde Dios estaba siendo totalmente desechado. Creo que podemos bien aplicar, ¿sí?, a esta frase de Josué lo que podría ser palabras de vida, porque hoy es exactamente lo que nuestra sociedad requiere: palabras de vida que estén autentificadas a través del ejemplo, y no cabe duda que Josué es un buen ejemplo. Tan solo en la frase que él produce, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué ya nos está demostrando lo que debería de ser el carácter de un hombre. Sencillamente, no estoy hablando ahora de una persona religiosa, sencillamente lo que debería de ser el carácter de un hombre. Y en esta palabra o en estas frases, Josué nos define ese carácter que lo lleva a vivir como un ejemplo, y en primer lugar un ejemplo de liderazgo. Pero yo y mi casa. No solamente él está poniéndose en primer lugar, sino también está hablando a nombre de su hogar. Poco se sabe de hecho la Biblia no menciona ni a la esposa ni a los hijos de Josué, pero la frase que él está pronunciando tiene implicaciones muy profundas, porque quiere decir que conoce a su esposa, que conoce a sus hijos, que tiene una relación íntima con ellos, y por eso puede hablar a nombre de ellos. El carácter de un hombre verdadero está formado exactamente de esa estabilidad que le hace cumplir el rol para el que Dios lo puso en el matrimonio, y es el concepto de liderazgo. Pero no solamente Josué es un ejemplo de liderazgo, sino en el mismo contexto, cuando Josué compromete la vida de su esposa y la vida de sus hijos a vivir una relación con Dios, entonces Josué está dando un ejemplo de sacerdocio de una manera muy particular. Este contexto de sacerdocio en nuestros días nos habla de la responsabilidad que los padres tenemos con nuestros hijos y aún con nuestra esposa en su relación espiritual con Dios y en su propia vida. Este aspecto es vital. La gran necesidad que está enfrentando nuestra sociedad es exactamente el conocimiento de Dios, el vivir una relación con Dios como debe de ser vivida. Hoy estamos en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, donde Dios está siendo echado fuera de las vidas de los seres humanos, está siendo echado fuera de la vida de las naciones, de las vidas de las familias. Por eso, lo que hoy impera en nuestra sociedad y en los hogares son palabras de muerte. Estamos viviendo ante una sociedad que no solamente está vendida al pecado, pero que además está esclavizada al pecado mismo. Hoy, con tanta tecnología y habiendo sido usada esta
por el enemigo. Por ejemplo, en el caso de la industria de la pornografía, que es de las industrias más rentables de la actualidad y que puede llegar a nuestros jóvenes, aún a nuestros varones y a las mismas mujeres, ¿sí? Solamente con un clip. Quien tiene un teléfono celular, una tablet o una televisión a la que hoy le llaman inteligente, indudablemente tiene acceso a toda esta situación que hoy nos está alejando y distanciando de Dios. En el primer punto de Josué como líder, indudablemente habla de esa relación en la que Josué tiene una comunicación perfecta con sus hijos y los conoce. Pero ahora, cuando se habla de Josué como sacerdote, no solamente conoce y tiene una comunicación perfecta con sus hijos, sino que además acepta la responsabilidad que como padre tiene sobre la vida de sus hijos. Él sabe que como padre representa a Dios en la vida del hogar y como sacerdote representa al hogar ante la presencia de Dios. Este aspecto debe ser vital para nuestra generación el día de hoy, porque es exactamente donde está haciendo falta la presencia de palabras de vida. Un tercer aspecto que nos da Josué es el aspecto de ser un proveedor. Siendo líder, siendo sacerdote, es también un proveedor, con lo cual tiene autoridad para hablar sobre la vida de los hijos y aún comprometer esas vidas a la presencia del Señor. Josué fue de quien dijo, cuando todo el pueblo se encontraba aterrado por el miedo de lo que los 10 espías otros habían dicho, Josué fue el que dijo que no tengamos temor porque Dios iba a estar con ellos. Y esa experiencia es una necesidad en nuestros días. Nuestras familias tienen que saber que Dios está con nosotros y que lo que Él nos promete en la Sagrada Escritura es una enorme verdad. ¿A qué debemos esta experiencia de Josué? En su carácter, ser un hombre esforzado y valiente, y en su relación como padre, ser un líder, un sacerdote y un proveedor. Indudablemente, esta actitud y carácter de Josué la tiene por la experiencia que Josué debió de haber vivido a través de la Sagrada Escritura. He leído en el capítulo 1 el enorme consejo que Moisés o que Dios le da a través de Moisés, donde dice que este libro nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no tengo duda en afirmar que Josué debió de haber llevado a pie juntillas el consejo que Dios le dio y que este hermoso volumen sagrado debió de haber estado en su vida plasmado todo el tiempo. Recordarán que Josué es uno de los que están cerca de Moisés, incluso no dudo que pudiera estar demasiado cerca cuando Moisés recibe en el monte Sinaí este hermoso libro y también las tablas de la ley. La experiencia de saber, ¿sí?, de dónde viene este libro y darle el valor tan especial hace que entonces Josué esté exactamente viviendo bajo la sombra o bajo la luz de este hermoso libro. No tengo duda en que el tema de conversación central de Josué debió de haber sido permanentemente la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y si Josué puede comprometer la relación de sus hijos con Dios, es porque indudablemente Josué, ¿sí?, comentaba y leía lo que dice Deuteronomio 5, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu boca y se las hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al andar en el camino. Josué indudablemente llevó estas palabras de vida al corazón de sus hijos. De día y de noche meditaban en ella. Es exactamente lo que hoy necesita nuestra sociedad, que nuestras generaciones, que en el interior de nuestros hogares se dé el privilegio o se pondere el hermoso valor de la Sagrada Escritura. Que los padres tengamos el valor de conocerla, pero también de compartirla con nuestra esposa y con nuestros hijos. Josué fue uno de los hombres más victoriosos de la Sagrada Escritura, porque la promesa de Dios a quienes confiamos en este volumen sagrado es
que vamos a tener éxito en todas las cosas que emprendamos. Lo dice muy claro el libro de Josué en su capítulo 1, ¿sí? Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La relación de Josué con Dios descansó en el conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura. La relación de Josué con su esposa y sus hijos descansó en el conocimiento y la participación de la Sagrada Escritura. Este libro formó el carácter de Josué como un hombre esforzado y valiente, pero además puedo decirles obediente. Sí, porque es una de las características que se mencionan en este capítulo. Si nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Indudablemente, esta fue una tercera característica en el carácter de Josué. Estamos hablando de un hombre esforzado, de un hombre valiente, pero también de un hombre obediente a Dios. ¿Qué más palabras de vida necesita nuestra generación que el conocimiento de este hermoso volumen sagrado? ¿Qué privilegio tenemos ustedes y yo, amados hermanos, cuando a través de la Sociedad Bíblica de México y pudiendo ser parte de este mes, agosto, el mes de la Biblia, un mes que la Sociedad Bíblica de México, la Casa de la Biblia, ha empleado para aquellos que conocemos la Sagrada Escritura, podamos tener el privilegio de sembrar, ¿sí? Para que otros conozcan la palabra de vida. Y nosotros conocemos la hermosa promesa de que quien siembra mucho, cosecha mucho, y de que quien siembra poco, cosecha poco. Agradecemos a la Sociedad Bíblica de México que nos da este hermoso privilegio de participar en la repartición de las Sagradas Escrituras o del conocimiento de ella. Hay una enorme necesidad de nuestra nación y tú y yo podemos ser parte del cambio a través de participar en el donativo de la causa bíblica para este mes de agosto. Hagamos llegar nuestro donativo a la causa bíblica en la Casa de la Biblia, Sociedad Bíblica, en la matriz especial que es Liverpool 85. Entendamos la importancia tan grande que tiene de que nuestra generación conozca las palabras de vida que se dan en la Sagrada Escritura. Participemos y hagámoslo con ese inmenso cariño de que somos capaces cuando sabemos que Dios está con nosotros. Para ti y para mí, que conocemos al Señor y que entendemos la necesidad que nuestra generación está viviendo y nos sentimos impotentes porque no logramos llegar hasta ellos, tenemos el hermoso privilegio de participar en la causa bíblica. No podemos llegar a todos, pero a través de nuestros donativos, la Sociedad Bíblica hará llegar las Biblias a todos los mexicanos, como es el lema, para que ningún mexicano se pierda. Agradecemos este hermoso privilegio y deseamos que Dios sea con nosotros. Las palabras de vida que Josué sembró en su familia son las mismas palabras de vida que nosotros necesitamos sembrar, no solo en nuestros corazones, pero en nuestras propias familias. Dios sea abundante en el corazón de todos nosotros. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos escuchar este mensaje. Continuamos. Toda discapacidad nos trae un replantearnos. Y si bien es cierto que en el tema de la discapacidad visual hay muchas cosas que no podremos hacer, pero no así para la lectura, para el aprendizaje, ni para compartir. Porque aún y en esta discapacidad, cuando menos a mí, Dios me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas. Parte del replantearnos es eso. ¿Cómo puedo yo ayudar aún desde la discapacidad? Tengo en mis manos una Biblia en braille. Y así como nuestro dedo va recorriendo y nos va dando
una lectura, vamos aprendiendo, vamos leyendo a través del tacto, también en nuestro corazón la palabra de Dios va creciendo. Y poder sentirlo en nuestras manos, poder palpar, tocar esto que es palabra de Dios y estar escuchando, sintiendo la palabra tangible, porque nunca fue tan tangible, al menos para nuestras vidas, la palabra de Dios. Agradecemos mucho tu compañía en el programa de hoy. Estamos agradecidos con Dios por la vida de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. Es maravilloso el llamado que Dios nos hace, porque nos desafía a sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes lo necesitan, este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de vida. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción, sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. Visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. También puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien visitar nuestra página web www.sbm.org.mx y conocer nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad de sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.